Generalmente cuando hablamos de armadoras japonesas, uno de los puntos a favor que tienen es la reputación por hacer autos confiables a precios accesibles para todos. Nombres como Honda y Toyota son algunos de los más populares del mercado, además de que estos motores japoneses son algunos de los más populares entre entusiastas por su habilidad para aguantar grandes cantidades de potencia y modificaciones a través del tuning, pero hay que recordar que nada es perfecto. A través de la historia, algunos motores japoneses han sido mucho peores que el promedio, lleno de fallas que eventualmente serían abandonados por nuevas y mejores plataformas, claro, no sin antes llevar a los dueños a la quiebra, ya sea por una mala calidad de ensamblado, mala ingeniería o demasiada potencia. Mi nombre es Alan, Life en Instagram, y si no estás suscrito al canal, ¿qué esperas? Y suscríbete, no olvides prender esa campanita para que sepas cuando subo un video, y no olvides darle like a este para que lleguen más entusiastas como todos nosotros. Hoy vamos a conocer algunos de los peores motores JDM de toda la historia. Para iniciar este listado tenemos uno bastante controversial, ya que en su momento fue uno de los motores con más tecnología y uno de los motores que empezó esa revolución en Japón de autos 6 cilindros turbo. El VG30 de ETT no es como tal un mal motor, el problema es todo lo demás que está conectado a él. Para empezar, están todas las mangueras de vacío que por sí solas podríamos considerarlas como la muerte si te toca trabajar en un auto como este estilo. Más por el hecho de que es un auto el cual puede costar bastante trabajo de diagnosticar, ya que este motor es de la época pre-OBD2. Eso significa que básicamente no tienes un escáner moderno para poder checar el auto, y esto significa que cualquier tipo de problema, bueno, seguramente vas a tener que acabar en el mecánico. A esto, súmale que el motor está lleno de válvulas, mangueras, solenoides y tubos que al más mínimo error hacen que el motor deje de funcionar bien, entonces tener una computadora del siglo pasado no ayuda mucho. Encima de eso, este motor es una pesadilla si tratas de trabajar en el puesto en el coche, y esto se debe al poco espacio que queda entre la bahía y el turbo, gracias al sistema de turbos gemelos que viene de fábrica. A principios de los 90s, muy pocas marcas fueron lo suficientemente valientes para sacar a producción autos con turbo. Por lo mismo, estos estaban en la fase de prueba y error. Algunos encontraban la fórmula antes que otros, pero como cualquier tipo de auto nuevo, este diseño no era óptimo. Por eso el 300ZX es un auto complicado, difícil trabajar en él, y las piezas, bueno, digamos que son igual o más complicadas de encontrar, y por ende puede que sean un poco más caras que otras opciones por el precio. ¿Pero qué podría ser peor que un motor difícil de trabajar y aparte con pocas piezas? Bueno, el siguiente en este listado es un motor que se produjo entre 1986 y 1992. Con su séptima generación, el 7M GTE era el motor encargado de propulsar al Swatter y al Supra A70. Este motor de 3 litros, 6 cilindros en línea turbocargado era el mejor motor de Toyota en su momento, antes de ser reemplazado por el famoso 1JZ GTE, supuestamente para poner al Supra en el mapa como el mejor auto deportivo de la marca. Entonces, ¿por qué no lo logró? Muchos de nosotros conocemos la leyenda del Supra, pero muchos no conocen al Supra antes de su cuarta generación. Y es que el problema fue que el Supra MK3 tenía muchos problemas de confiabilidad. Primero las juntas de cabeza que destruyeron su reputación, y después el terror de cualquier entusiasta, el famoso knock de motor. Curiosamente, la versión de carreras de este motor era capaz de generar 580 caballos de fuerza. La gente en general prefería usar el 1JZ o el 2JZ para sacar esos 1000 caballos de fuerza de un motor japonés que este pequeño 7M GTE. El siguiente en esta lista viene de la casa de los diamantes, y es que el 4G54B era un motor muy prometedor, pero nunca logró estar a la altura. En papel era increíble, tenía un sistema de inyección controlado por computadora y un turbocargador, pero desafortunadamente era muy difícil de tunear y era propenso a tener fallas con sus juntas de cabeza. Dos inyectores detrás del cuerpo de aceleración hacían difícil tener una buena distribución en todos los cilindros, y además el cuerpo de aceleración, el colector y la cabeza no tenían un buen diseño, lo que hacía que este motor se ahogara produciendo muy poca potencia. Por estas razones, el mundo del tuning no hizo mucho por este auto y las modificaciones eran bastante escasas. Es por eso que realmente nunca se buscó superar todos los defectos y construir una versión modificada de este motor para ver de qué era realmente capaz. Y así como el anterior motor, que solo nos dejó con expectativas altas pero al final decepcionó, está también la serie de motores D de Honda. Verán, cuando el VTEC de doble árbol de levas empezó a hacer ruido en el mundo de los entusiastas, todos en América esperaban esta versión. El problema es que esa fórmula con doble árbol de levas nunca llegaría, y en su lugar estaba el Civic EX y el SI, que llegarían con motores de un solo árbol de levas VTEC. A pesar de que este motor fue un paso hacia adelante de los motores anteriores que no tenían VTEC, este siempre tuvo que vivir a la sombra de su hermano JDM con VTEC y doble árbol de levas. Algo que mecánicos y tuners descubrirían a lo largo de su existencia, con múltiples puntos débiles en el motor, así como bielas, cilindros muy pequeños y demás cosas que el tuning nos dio para este auto.
Al final del día, la gente terminaba cambiando de motor para poder generar un poco más de potencia, y es por eso que recordamos al motor de la serie D de Honda como uno de los peores en términos de desempeño de toda la historia. Y sí, antes de que se enojen, el siguiente en esta lista es el predecesor a un motor que hasta el día de hoy es muy menospreciado, y claro, cuando se tiene que vivir a la sombra de una leyenda, el KA24E fue ese intento desesperado de Nissan por mantener esos autos JDM con los mejores componentes, así como el famoso SR20 DET, que sería suplido en América por el KA24E. Pero, ¿cómo pasó todo esto? Bueno, en el mercado japonés, el 180 SX y el S13 Silvia serían el auto a tener a finales de los 80s. Este es el tipo de atención en diversas partes del mundo. A pesar de eso, la versión que llegó a América del 240 SX será la versión aspirada en su primera versión del KA24E. Esta no era muy buena que digamos. El bloque sería hecho de fierro, lo cual ayudaría a aguantar modificaciones como un turbo. El problema es que todos los demás componentes no eran muy buenos, específicamente por su diseño de un solo árbol de levas. Más adelante, ese sería reemplazado por el KA24DE con doble árbol de levas, pero aún así ese seguía siendo un motor de camioneta de carga, lo cual no cayó muy bien con los entusiastas alrededor de todo el mundo. A pesar de esto, este motor ha sido modificado extensamente hasta ser hoy en día uno de los más menospreciados de todos los 90s. Ahora, este que sigue es uno que realmente no fue tan malo. Vino equipado en muchos coches y lo podemos encontrar en una de las leyendas JDM más importantes de Mitsubishi con su versión turbo, el 3000 GT. Pero, como todo, este también tiene unos cuantos detalles que lo bajarían unos peldaños a comparación de otros motores japoneses. Primero está el problema con el elevador de válvula, que a pesar de ser algo que no causa ningún daño catastrófico, estar escuchando un pequeño clic todo el tiempo es algo muy molesto que podría causarte un estrés postraumático. Este problema fue resuelto por Mitsubishi algunos años después, pero la verdadera razón de que el 6G72 se encuentra en este top es el hecho de que si alguna vez necesitas alguna reparación, básicamente vas a tener que desarmar todo el auto y bajar el motor. Tiene miles de mangueras de vacío y a pesar de ser un V6, este parece un V8. Personalmente no es un motor que yo escogería, pero no creo que sea tan poco confiable como el siguiente en esta lista. Y claro que si hablamos de motores poco confiables, tenemos que incluir en esta lista a los Boxer de 4 cilindros que hace Subaru. Pero ojo, no todos los motores EJ son malos. Para empezar, hay casi 20 variantes en la familia de los EJ. Por ejemplo, el EJ27, que por muchos es considerado como el santo grial de los motores Boxer. Pero para entender mejor estos motores hay que saber que la familia de los EJ son motores que trabajan de forma horizontal y opuesta. Eso significa que son motores planos. Hay que aclarar que no todos los motores planos son Boxer, pero sí todos los Boxer son motores planos. Una de las ventajas de tener un motor de este tipo es que se tiene un centro de gravedad mucho más bajo, además de ser mucho más compactos. Esto ayuda al manejo del auto. Sin embargo, esto no viene sin su serie de problemas. Por ejemplo, son motores que consumen mucho aceite gracias al diseño de anillos que tiene. Las bielas y los pistones de modelos que no vienen forjados tienden a romperse, se giran metales de biela, los bloques se rompen cuando los sometes a mucha presión del turbo y claro, las famosas juntas de cabeza en donde el EJ25 aspirado es el que tuvo más problemas de este tipo. También uno de los principales problemas en general de todos los Subarus son los controles, así como la computadora del auto. Hay que aclarar que en general las versiones japonesas de estos motores son prácticamente a prueba de balas y vienen forjados en muchos casos. El verdadero problema viene en los modelos americanos como el EJ25 aspirado o turbo, que al subir la capacidad de 2 a 2.5 litros comprometió muchos componentes y lo volvió poco confiable. Lo podemos ver de esta manera. No son motores hechos para aguantar abusos y mal mantenimiento, pero al menos nos queda de consuelo que es un motor con más de 15 años en producción, así que podemos estar seguros que todos los problemas que pudiera tener, y créanme, son muchos, ya se solucionaron, y bueno, solucionar estos problemas no es nada barato. Y sí, antes de que me maten con este motor, hay que recordar que la E86 es una leyenda hecha y derecha con legiones de fans alrededor del mundo, gracias a la serie de Initial D, Akeiichi Tsuchiya, el Drift, historias del Toge, y es ahí donde los problemas comenzarían, ya que a finales de los 80 fans del anime estaban ansiosos por comprar una E86 específicamente para driftear, a lo que terminarían muy decepcionados, ya que en la vida real el 4AGE era muy sonso y algo lento en su mejor día, con tan solo 112 caballos de fuerza y 97 libras-pie de torque. Afortunadamente, el chasis del AE101 tuvo una introducción y aceptación impresionante gracias al hecho de que tenía doble árbol de levas y, a diferencia de su predecesor, el BBTI, que es el sistema de válvula variable. El único problema es que el nuevo chasis recibiría su potencia solo a las llantas delanteras, por lo que estos motores se usaron mucho para hacerle swaps a modelos anteriores. Para esto, el mundo del tuning tuvo soluciones. Primero, los cuerpos de aceleración independientes y carburadores, a lo que mucha gente prefirió tirar esos motores a la basura casi y poner la otra nueva versión del 4AGE con doble árbol de levas y BBTI. Algunos de los puntos que ponen a esta variante del 4AGE en esta posición es que están muy limitados en cuestión de caballos de fuerza.
hay que modificar las cabezas y árboles, el manifold tiene un diseño muy pobre de fábrica, las juntas de cabeza tienden a fallar y como cereza en el pastel, si quieres piezas, estas seguramente van a ser extremadamente caras por el hecho de que hay que pedirlas todas de Japón. Hasta ahora casi todos los motores que han aparecido en esta lista son motores equipados en autos de alto desempeño, así que vamos a regresar 2 escalones con el siguiente en esta lista y vamos a ver un motor que está específicamente diseñado para ser simple, eficiente y confiable, pero no necesariamente rápido o potente. Estamos hablando, claro, del QR25DE de primera generación. Este es un motor de 4 cilindros 2.5 litros que de fábrica producía 175 caballos de fuerza. Está hecho de aluminio y todas sus variantes vienen equipadas con doble árbol de levas. Estas son las buenas noticias. Por otro lado, cuando empezamos a hablar de lo malo, lo primero que tenemos que mencionar es que por alguna razón Nissan decidió ponerle 2 catalizadores a este auto, que hoy en día es algo normal que se hace por emisiones. Los ingenieros que diseñaron este motor se dieron cuenta que poniendo el catalizador lo más cerca de la cámara de combustión, lograban que el auto fuera más limpio y corriera de una mejor manera. Pero claro que tenía que haber un pequeño detalle con este diseño. Poner un catalizador dentro del colector del escape tiene un único pero gran problema, y es que cuando este catalizador se empieza a romper, por diseño el motor jala un poco de gases de escape hacia dentro de la cámara y claro, va lleno de esos pedazos de catalizador. Estamos hablando de pedazos de metal dentro del cilindro. También este motor es conocido por sus fallas en el cuerpo de aceleración debido a un par de tornillos que siempre se zafan o se rompen, tiran aceite y para terminar está comprobado que estos motores tienen problemas con la cadena de distribución que con el tiempo se va desgastando, resultando en una cabeza que podría salirse de tiempo y las válvulas podrían ser golpeadas por el pistón, que bueno, básicamente significa un motor nuevo. Nissan es conocido por hacer algunos de los mejores motores japoneses de la historia, pero este simplemente no lo fue, por lo menos en su primera generación. Y yo sé que para este primer lugar va a haber muchas personas que piensen lo contrario, muchos que usan su auto los fines de semana y que le dan el mantenimiento necesario para que dure mucho más, pero tenemos que estar de acuerdo que el motor rotativo 13B Renesis de 1.3 litros tiene que liderar este conteo. El asunto es bastante simple, los motores rotativos son increíbles en aplicaciones de carreras, son muy compactos, con muy poco peso, revolucionan hasta las nubes, dándonos un amplio rango de revoluciones para jugar. El problema es que estos motores no funcionan tan bien en las calles, no tiene casi nada de potencia en bajas revoluciones, no son muy ahorradores o eficientes y en temas de emisiones, bueno, ni se diga. Esto más que nada por el hecho del diseño que los motores rotativos consumen mucho aceite para mantener bien esos sellos Apex que son conocidos por desgaste. Alrededor de 1 litro de aceite se consume más o menos cada kilómetro y medio si usas mucho el auto y más si te gusta pisarle. Si consideramos que el motor tiene una capacidad de 4 litros, eso significa que hay que estar checando el auto constantemente o podrías destruirlo completamente antes de llegar al siguiente cambio de aceite. Además, este problema de emisiones lo entenderán todos aquellos que viven en lugares en donde son muy estrictos con las verificaciones, ya que seguramente ya te has metido en problemas con la ley anteriormente. Pero esta es una característica que podríamos decir es normal en todos los autos de motor rotativo. Entonces, ¿qué es lo que hace al Renesis el peor? Bueno, para empezar, en un esfuerzo de Mazda por controlar esas emisiones, se rediseñó todo el sistema de inducción, que si le sumas un puerto que se ocupa para sacar los gases de escape, el auto básicamente se ahoga solo. También está el problema con la marcha, que tiene muy poca potencia, haciendo que el motor se ahogue solo. También las bobinas eran un punto débil de este motor. Los sellos Apex de este motor también tenían muy malas tolerancias de fábrica a comparación de otros motores rotativos que generaban mucho mayor desgaste. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, el housing que se encarga de mantener el dorito en su lugar es mucho más débil que otras generaciones del 13B anteriores. Por todos estos puntos, turbocargar un 13B Renesis de forma barata o confiable es prácticamente imposible, y la realidad de tener uno de estos motores es que no sabes qué cuidados le han dado anteriormente, y por eso mismo muchos lo consideran como una bomba del tiempo, en donde si decides comprar una RX-8, vas a tener que contemplar gastarte entre $6,000 y $8,000 extra en reconstruir el motor, que básicamente sería comprar otro RX-8. Sin duda, después de terminar este conteo, podemos estar seguros de que el mantenimiento es uno de los puntos principales para mantener vivos a un motor. La falta de este, ya sea por el hecho de que son muy costosos o que para algunos simplemente no vale la pena, es muchas veces lo que le da una mala reputación a algunos motores. En otras ocasiones, la combinación de baja calidad de ensamblaje, mala ingeniería o mucha potencia para el diseño es el talón de Aquiles, los cuales, si eres un entusiasta, seguramente te dejará con una cartera mucho más liviana. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y dime en los comentarios cuál es para ti el peor motor JDM de la historia. Esto fue Raceman y nos vemos en la que sigue.